Bueno, y Cristina dice, los pueblos siempre vuelven. Sofía. Y así es, Julián, Sí. y hace referencia a la situación de Honduras, hace referencia a la asunción de la flamante presidenta ahora, Xiomara Castro, a 13 años del golpe de Estado en Honduras que destituyó a Manuel Zelaya. Bueno, la verdad es que un momento muy simbólico para la región. Eligió la vicepresidenta estar presente en la asunción de Xiomara Castro. Estuvo allí también Dilma Rousseff, estuvo también Fernando Lugo y un discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner de aproximadamente media hora en la Universidad Autónoma de Honduras, con referencia sobre todo una lectura política respecto de la situación de América Latina, una referencia geopolítica de la historia de los pueblos latinoamericanos y una referencia ineludible, aunque sin nombrarlo, por supuesto, mientras la Argentina negocia a contrarreloj, al Fondo Monetario Internacional, al rol del Fondo Monetario Internacional respecto de la incursión en las políticas económicas y en las políticas de Estado en general de los países de la región. Si te parece, escuchamos. Escuchamos. Cristina Fernández de Kirchner. Y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Bueno, la tradición en función de los pueblos de la región y al mismo tiempo la tradición vinculado a la continuidad y casi no podría decir lo constante del dictado de las políticas, por ejemplo, los organismos multilaterales de crédito, ¿no? Y otro hilo conductor al que hizo referencia Cristina Kirchner habló de la historia de los golpes en los países latinoamericanos, de los golpes de Estado que después vinieron acompañados de políticas neoliberales. Claro. Y ahora, obviamente, luego de eso vinieron los gobiernos populares, pero que fueron destituidos, ella dice, ya no con golpes militares, sino con golpes judiciales. ¿Para qué? Para volver a aplicar las políticas de ajuste y de sometimiento de nuestros pueblos. Así lo decía entonces Cristina Kirchner en referencia a las nuevas formas de desestabilización de los presidentes democráticos de la región. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos, no ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares, ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores, además. Bueno, qué concepto duro, ¿no? Porque aparte hay un paralelismo en función del mecanismo que hoy es distinto, pero cuyo objetivo debiera, en principio, según plantea la vicepresidenta, debiera ser el mismo en función de lo que se está buscando permanentemente. Y que se repitió en todos los países. Empezó, y ese fue el globo de ensayo en Honduras, con directamente la destitución del presidente de entonces. Siguió por Brasil con un golpe parlamentario destituyendo a Dilma, después encarcelando a Lula da Silva. El propio Fernando Lugo, que estaba también allí sentado, sufrió el lawfare y la persecución. Y la propia Cristina Fernández de Kirchner
Kirchner citara 8 indagatorias en un día, por ejemplo, por citar solamente uno de los ejemplos judiciales, ¿no? Haciendo este hilo conductor entre todos los países de la región y también acá sin nombrar, tal vez teniendo en cuenta la coyuntura y para cuidar las relaciones institucionales y democráticas a los Estados Unidos. Habla del financiamiento a los golpes de Estado en la región y habla del financiamiento, habló de una embajada, sin nombrar de qué embajada estaba hablando, pero claro, hace una referencia obvia. Pero es que está clarísimo, porque aparte lo repasábamos ayer y ahora lo vamos a hacer de nuevo de otra manera, que el propio Fondo Monetario Internacional, al que uno considera a priori cuando, digo, se trata de un organismo multilateral de crédito, la palabra multilateral dice, bueno, hay varios países ahí adentro, cuando vos mirás, hay un accionista principal que es el que lo define todo, porque aparte por estatuto lo define, que es los Estados Unidos, entonces vos decís, bueno, pero acá, entonces hay un interés que obedece directamente al de un país, que es un país que en algún momento de la historia fue hegemónico y que hoy estamos en un contexto que es multipolar. Juega Rusia, juega China, están los Estados Unidos y donde está clarísimo que vienen, uno podría decir, vienen nuevamente por la región, ¿no? Para tener mayor influencia, viendo que China también se acerca a los países de la región, el caso de Argentina, Brasil con China es elocuente, el caso de Rusia también, entonces ese juego está, uno podría decir, flotando en el aire. Y por eso el regreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina no fue solamente económico, no fue solamente para que tengamos que pagarle al Fondo Monetario durante todos los años venideros, sino para condicionar las políticas económicas locales. Se metió por la ventana. Se metió por la ventana y a través de Argentina intenta meterse en el resto de los países de América Latina y eso está claro. Hace Cristina Kirchner también una referencia al avance de la historia, a los avances y los retrocesos de la historia, que la historia no es lineal, y a la constitución de mayorías populares para que los pueblos puedan volver. Mira. Díganme entonces, los amantes del derecho y las doctrinas judiciales, a ver, de alguna embajada, de algún lado, ¿por qué no me explican el fenómeno? ¿Por qué no me explican el fenómeno de que la Constitución se aplica y las leyes se aplican y los jueces juzgan no de acuerdo a la Constitución, al derecho y a los códigos, sino a la ideología y a los intereses que, como siempre, están en contra de los grandes intereses de las grandes mayorías nacionales y populares? Y uno se pregunta entonces, ¿por qué este retorno permanente, esta ir corsi ricorsi de la historia, el ir y venir? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región. Es curiosa la contradicción y es curiosa la paradoja. ¿Por qué digo que es curiosa? Bien. Y decía, además mencionaba antes Cristina Kirchner a los narcos, ¿no? Y al avance de los narcos, algo que además está sucediendo en muchos países de la región. Vimos el caso en México en las últimas horas de un argentino asesinado en México por el narcotráfico, en un lugar en donde los narcos no habían entrado hasta ahora, un lugar recontraturístico como es la península de Yucatán, y ha sucedido, digo, para pensar en la coyuntura. Y ella propone pensar el tema de fondo. Bueno, cuando están proponiendo un ajuste, están proponiendo que el Estado se retire. Cuando el Estado se retira, por ejemplo, entran los narcos. Y lo que están proponiendo en el fondo es un Estado narco, ¿no? Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirve, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no. El neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mira vos, quieren suprimir el Estado. Bien, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando en la región? Desde el Río Bravo hasta Ushuaia, cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del Estado. ¿Qué está pasando cuando el Estado reduce mínimamente su presencia en educación, en salud, en regulación para evitar
la explotación irracional que impacta en el cambio climático y agrava toda la cuestión climática en todas partes. ¿Qué pasa? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No. La política tiene las mismas reglas que la física, por lo menos en algunas cosas. Todo vacío es ocupado. ¿Y por quién? ¿Por quién se ocupa cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos? ¿Quién aparece? El narco. Bueno, primero aparece el mercado, ¿no? Muchas veces en algunos sectores donde le interesa, donde no, que en general tiene que ver con la falta de poder adquisitivo, la pobreza, la indigencia, ahí no se mete el mercado. Y entonces, si no está el Estado, ¿quién está? Me parece que hace referencia a eso. Lo otro que uno podría pensar es, ojo, porque hay sectores de la política, y lo hemos atravesado en la Argentina, que quieren al Estado, pero lo quieren para ellos. No lo quieren al Estado en todas sus atribuciones, le recortan los brazos, que no les sirve, como pasó cuando asumió el expresidente Macri, que empezó a recortar los programas sociales. Ustedes se acuerdan perfectamente. Lo vivimos acá. Claro, pero hay otro sector del Estado que sí le importaba, que era aquel que iba a definir, por ejemplo, las condiciones en las cuales los argentinos íbamos a pagar la luz, el gas, etcétera, y que, bueno, por supuesto, estratégicamente, entre otras cuestiones, allí se ponían a referentes de cada uno de los sectores que obedecían directamente al poder político. ¿Un Estado al servicio de quién? Si es un Estado al servicio de las mayorías populares, o un Estado que existe, que está, que no se va, pero que se usa al servicio de las minorías y del poder económico en la Argentina. Es que el liberal clásico, si uno estudia la historia económica, el liberal clásico era alguien que no quería al Estado. Es decir, yo no quiero que el Estado se meta en nada, por definición. Pero no fue lo que pasó en la Argentina en los últimos años. Fue, el Estado es para mí. Y yo defino qué es lo que hace, y generalmente lo que se hacía era utilizar todos los mecanismos del Estado para beneficio propio, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en claro también. Y después algo novedoso, porque me parece que es novedoso también la introducción en el discurso de Cristina Kirchner del tema del narcotráfico, es novedoso. Así como también es novedosa la inclusión del tema del medio ambiente, que también es un tema que atraviesa a toda la región. No olvidar que este fue un discurso en un escenario internacional, con una tribuna internacional. Y respecto al discurso de abolición del Estado, y dice Cristina Kirchner, aparece donde no está el Estado, los sectores vulnerables, el narcotráfico, también ahí el hilo conductor es que son los mismos sectores que reclaman que no haya Estado o que reclaman achicar el Estado, que después reclaman mano dura, cuando los sectores más vulnerables son las víctimas del narcotráfico, de la inseguridad, o que muchas veces terminan volcados los sectores más vulnerables a la delincuencia, y no se pide ni justicia ni inclusión para esos sectores, sino que desde quienes piden que el Estado se corra, piden además mano dura para los que están afuera del mapa, ¿no? Bueno, con respecto también a lo que mencionabas del medio ambiente, en el gobierno hay una preocupación muy grande, esto obviamente no se dice, pero me parece que acá lo podemos analizar, porque ¿quién pone las reglas de qué se puede hacer y qué no? ¿Quién pone las normativas y lo que son las jerarquizaciones de hasta qué punto se puede producir y a partir de qué punto se supone que uno hace daño al medio ambiente? Fíjense lo que pasó en Europa con la energía nuclear, que ahora es declarada verde. Exacto. Entonces decir, bueno, ¿quién define qué sí y qué no? Y el miedo importante que hay en el gobierno argentino, creo que en la región también, es que sean los países llamados desarrollados, los países centrales, los que terminen imponiéndose como los garantes de qué está bien y qué no en materia climática, en materia de medio ambiente. A costa de nuestros países. No, por supuesto, además, porque ¿cuál sería el problema allí? Bueno, a ver, vos estás produciendo con determinados procesos, lo que quieras, granos, por ejemplo. Mirá, no lo podés exportar, no me lo podés vender a mí porque no cumplís con estas normativas. Pero ¿cómo? ¿Quién lo definió? ¿Desde dónde de alguna manera se estableció eso? ¿Por qué yo tengo que cumplir con lo que vos decís? ¿No? Y acá está también muy fuerte el posicionamiento de algunos países, caso Estados Unidos, algunos países poderosos de Europa, el caso de Francia, que es muy fuerte en términos de la agricultura, que podrían frenar las exportaciones argentinas diciendo, bueno, si ustedes no cumplen, ¿cuáles son las metas que yo tengo que cumplir? Y mirá, no sé, en determinados procesos productivos tendrías que comprarme las maquinarias a mí que te garantizan que vas a producir de acuerdo a lo que son las normativas. Es decir, fíjate cómo siempre terminás comprándoles a ellos y de alguna manera vos lo único que buscás es venderles, pero finalmente terminás comprándoles. ¿Sabés en qué estaba pensando? Y terminamos, creo, con el mismo concepto siempre, la desigualdad.
Claro. Cuando pensamos en la desigualdad a nivel global, una desigualdad que impacta sobre todo en nuestros países, en los países de la región, que la peleamos desde abajo, una desigualdad que se vio con la pandemia, con el reparto de vacunas, que se está viendo en materia de medio ambiente, a pesar de que desde algunos sectores en los países desarrollados, si los querés llamar así, están intentando imponer esta discusión. Pero claro, la desigualdad es el eje, el denominador común que todavía no está saldado a nivel global y que obviamente atraviesa todos los sectores. Bueno, importantísimo lo que está señalando. Muchísimas gracias, Sofía. A vos, Julio.